Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oramos. Ellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con los dones espirituales. Se comete un gravísimo error cuando la gente piensa o la gente cree que los dones espirituales solo tienen que ver con el Nuevo Testamento. Cuando usted estudia un poquito más a fondo el asunto, descubre a Dios a través del Espíritu Santo impartiendo dones espirituales en el Antiguo Testamento. Por lo menos tomaremos un caso en consideración. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, los versículos 1 en adelante, encontramos un testimonio acerca de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, imparte dones espirituales a una persona que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante. Bezaleel y Aholiab fueron personas bendecidas por Dios a través del Espíritu Santo y recibieron dones específicos para hacer trabajos particulares. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahora? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa dice? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cuántos hemisferios tiene el cerebro? Dos. ¿El hemisferio derecho de qué se encarga? ¿Qué pasó? El lado derecho, ¿de qué se encarga? Del arte, la música, la poesía, la pintura, etc. ¿Y el lado izquierdo? ¿Qué ven ustedes en lo que está diciendo Dios? ¿Involucra el cerebro entero, sí o no? Sí. ¿Cómo dice el versículo? ¿Y lo he llenado de quién? Del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? Sabiduría e inteligencia. ¿En qué dice ahora? En ciencia y en todo arte. ¿Estaba completo el hombre? ¿Estaba completo o no estaba completo? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Lo estaba perfeccionando Dios, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo tiene que ver con todo eso, sí o no? Sí. ¿Puede cambiar el Espíritu Santo la vida suya en todas las artes, sí o no? Sí. ¿Puede ser una persona sabia e inteligente, sí o no? Sí. No hay razón para ser bruto. No hay razón. El mismo espíritu que preparaba Bezaleel no es el mismo espíritu que nosotros hablamos hoy. Amén. No es el mismo espíritu que cerramos sobre los apóstoles. ¿Sí o no? Dice ahora Dios, y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿Qué le está diciendo? Dios le está diciendo, yo soy capaz de equipar, preparar, trabajar a las personas con las que necesito trabajar. Dice el versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio,
el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán, ¿qué dice ahora? Conforme a todo lo que te he mandado. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está oyendo? ¿A quién están escogiendo? Bezalel y Aholiab. ¿Se están definiendo las funciones, sí o no? ¿Están definiendo los propósitos, los blancos, sí o no? Sí. ¿Es el Espíritu Santo Todopoderoso? Sí. ¿Se levantó el tabernáculo, sí o no? Sí. ¿Se hizo todo lo que Dios dijo, sí o no? Sí. ¿Es Dios capaz de equiparlo a usted y prepararle para la obra que Él le llama? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué tanta mediocridad? ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, que es capaz de todo, tenga un equipo tan mediocre como nosotros? A ver, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cómo es posible? Capítulo 35, Éxodo. Capítulo 35, versículo 30 al 35. ¿Cómo dice el 30? Éxodo capítulo 35, versículo 30. ¿Qué dice ahora? Y dijo Moisés a los hijos de Israel. Primero, ¿quién le habló a Moisés? Dios. Ahora, ¿quién le habla a los hijos de Israel? Moisés. ¿Viene con las palabras de quién? De Dios. ¿Está Moisés seguro de que Dios cumple con su palabra? Sí. ¿Sabe Moisés que Dios cumple con su palabra? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hablaba Moisés con Dios? Sí. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Me gusta que papá Dios se emociona, cosa linda. A mí me gusta cuando Dios se emociona. Dice, a los profetas yo le hablaré en sueños, en visiones. Y dice, no a mi amigo Moisés, que le hablaré cara a cara. ¿Es hermoso o no es hermoso? Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted cree en la Biblia? Usted está muy mal. ¿O usted le cree a la Biblia? A ver. A ver. ¿Le cree a la Biblia? ¿Usted cree en Dios? Está muy mal. ¿Usted le cree a Dios? ¿A quién le cree Moisés? ¿A Dios o a las palabras de Dios? ¿A quién conoce a Moisés? ¿A Dios o a las palabras de Dios? Voy a aclarar esto. Vi un rostro por ahí como que me dice, espérate, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? Creer en significa que alguien le habló acerca de. Creerle a significa que usted conoce a la persona o a la cosa en la que está creyendo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, aquí hay una dama muy hermosa, ella, que hoy se puso un asuntito color vino. Ella se pone media nerviosa cuando le digo eso, pero bueno, yo sigo adelante. Yo puedo decirle que yo no creo en ella, yo le creo a ella. Porque pasamos 5 años de amor y 36 casados, son 41. Y ella cada día se pone más hermosa, mire qué barbaridad. Entonces, ¿creo en ella o le creo a ella? Eso pasa con Dios. Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios quiere que le creamos a Él, pero para quererle a alguien tenemos que conocerlo. ¿O no? ¿Qué debe hacerse para conocer a una persona? Número 1, hay que hablarle. Número 1, hay que hablarle. Número 2, hay que escucharle. Y número 3, como dice la negrita esa que está ahí, mire qué negrita. Ay, mamá. Y número 3, hay que pasar tiempo con la persona. ¿Es así o no es así? ¿Cuál es el número 1? Hablarle a la persona. Número 2, escuchar a la persona. Y número 3, pasar tiempo con la persona. Si usted no le habla a Dios a través de la oración, si usted no le escucha a través de su palabra, y si usted no pasa tiempo con Él, usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cuando usted le cree a Dios, la gente sabe que usted le creyó a Él. Porque es imposible pasar tiempo con Él y ser la misma persona. Si pasa tiempo con Él, usted cambia.
o Dios le cambia a usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso ahora Moisés, que conoce a Dios, viene a hablarle al pueblo acerca de lo que Dios le dijo. ¿Qué dice el versículo 30? Estamos en Éxodo 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahora? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y qué más. Y en toda. Si una persona está llena del Espíritu de Dios, está llena de sabiduría, ¿sí o no? Amén. ¿Y de ciencia? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué tanta gente bruta en la iglesia? Eso no se explica. ¿O se explica eso? Y buscando el atajo más pequeño. Y no, déjese de mojiganga, métale de frente. No tiene el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo número 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Señores, yo creo que necesitamos volver a la Biblia. Es que la gente tiene mucha bobería en la cabeza. Necesitamos volver a la Biblia. Primera de Corintios capítulo número 2. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Cómo dice el verso 7? 1 Corintios 2, 7. ¿Cómo dice? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Príncipe de este siglo. Ninguno de los famosos, ninguno de los importantes de este siglo conoció. Antes bien, como está escrito, ¿qué dice ahora? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice ahora? Aún lo profundo de Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿escudriña el Espíritu Santo lo profundo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo usted es común y corriente? ¿Se entiende o no se entiende? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, ¿qué dice ahora? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué añade ahora? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Le pregunto, ¿verdad que esas palabras son claras? Sí. A ver, ¿son claras o no son claras? Sí. ¿De quién llenó Dios a Bezalel? ¿Estaba lleno de Bezalel del Espíritu Santo? Sí. Entonces, el primer afán de nuestra vida, ¿cuál debería ser? Llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿estaremos llenos de qué? De sabiduría, de ciencia, de todo conocimiento, de arte, de inteligencia. Estaremos llenos de todo. Porque ¿quién escudriña lo profundo de Dios? Entonces no hay disculpa ni excusa para ser común y corriente. ¿Verdad que se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Eso de ser promedio no va con Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué cosa dice? A lo espiritual. ¿Ese es muy maravilloso o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Dios nos llamó para ser un promedio o para ser cabeza. ¿Somos hechos para ser cabeza o para ser cola? ¿Qué le gustaría, ser cabeza o cola? Alguien dijo, más vale ser cabeza de ratón y no cola de león. ¿Sí o no? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Cabeza de qué? Y no cola. Y no cola de león. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios
en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué cosa dice? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engastes, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Y qué dice ahora? Y ha puesto en su corazón, ¿qué cosa? El que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. ¿Y qué sigue diciendo? Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mi pregunta, ¿tenían dones espirituales esos caballeros? ¿Sí o no? Y ahí en el versículo 34 dice, pueda enseñar. ¿Tenía el don de maestro? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Se hizo la obra? Sí. ¿Se terminó el tabernáculo? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo aprobó Dios? Sí. ¿Hizo el Espíritu a través de Bezalel lo que había que hacer? Sí. ¿Lo puede hacer a través de usted? A ver, ¿le gustaría que Dios lo haga a través de usted? Decíamos en la reunión anterior que los dones espirituales son habilitaciones sobrenaturales. Estamos en un mundo que por el pecado se hizo antinatural. Y haciendo que es un mundo antinatural, no es el mundo que Dios creó, porque esto se ha hecho una tragedia. Se añade el elemento también de que aquí ahora hay personas que son de otra creación. Son seres que lo crearon en el cielo como ángeles y se convirtieron en demonios. Mi pregunta, ¿nuestra lucha es con sangre y carne? ¿Contra qué nuestra lucha? Principado, potestades, dominio, trono, potestades. La pregunta mía es, ¿esos son seres humanos? Entonces, si usted está luchando contra criaturas que no son de la tierra, usted necesita un equipo que no sea de la tierra. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo enfrenta usted a un demonio con la mano pelada? La mano pelada. ¿Es seria esta lucha, esta batalla o no es seria? ¿Es real o no es real? ¿Necesitamos entonces esos dones espirituales? ¿Deberían procurarlo con ahínco, con fervor, con intensidad? ¿Sí o no? ¿Ha visto usted alguna vez al diablo? ¿Ha tenido usted alguna vez que ver con una persona endemoniada? ¿Existen los demonios? ¿Se llena la gente con el diablo? ¿Sí o no? Hay demonios tan fuertes, cuando usted se enfrenta, a usted se le desajustan se aflojan las coyunturas. Y si usted no está bien agarrado del Señor, usted lo va a pasar mal. La gente se cree, porque Satanás se lo ha hecho creer, que esto es un juego, un pasatiempo, un picnic. Aquí no hay ningún picnic, compadre. Esto va en serio. Y si usted no lo toma en serio, usted es una víctima. Usted se embromó. ¿Es real Dios? Sí, señor. ¿Están luchando los malos espíritus? ¿Sí o no? Sí. Entonces vaya donde Jehová y asegúrese cuáles fueron los dones que usted le dieron. Porque de lo contrario usted no tiene futuro. Usted no tiene futuro. Mi pregunta entonces, ¿le impartió el Señor dones espirituales a Bezalel y a Oliab en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Cumplieron la misión que Dios lo llamó? Sí. ¿Hicieron una obra maravillosa en el tabernáculo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Fue excelente el trabajo que hicieron? ¿Lo aprobó Dios? Sí. Mire qué cosa linda. ¿Se manifestó Dios en la obra que esa gente hizo? ¿Sí o no? Sí. Se ve entonces que lo hicieron bien. ¿Le gustaría a usted que ocurra eso en la vida suya? Amén. ¿Le gustaría que eso ocurra en la vida suya? Amén. ¿Usted se atreve a permitirle al Espíritu Santo que produzca en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad y lo saque de esa modorra, de esa monotonía, de ese costumbrismo, de esa vida tan barata, de esa vida tan sin sentido, y le haga tener una vida con sentido? Amén. La vida es una maravillosa oportunidad. ¿Qué es la vida? Vayamos al Nuevo Testamento ahora. Estamos tratando de poner esto de la manera más fácil posible. Y mire qué cosa linda. Hay muchas clasificaciones acerca de los dones espirituales.
para no complicar la jugada, hemos tomado una clasificación que conseguimos y queremos compartirla con usted. El trabajo suyo será ahora, en cada una de estas listas, descubrir cuáles son los dones que ahí aparecen. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Muy bien. Alguien escribió que hay 3 tipos de dones espirituales. ¿Cuántos tipos hay? 3. Dice número 1, dones espirituales, dones ministeriales y dones motivacionales. ¿Cuál es el primero? Dones espirituales, dones ministeriales y dones motivacionales. Vamos primero con los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 8. Veamos cuáles aparecen allí. Hay muchísimas listas y hay muchísimas cosas que se han dicho, pero seamos más específicos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Estos dones espirituales que aparecen allí, ¿cuáles son? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. ¿Cómo dice el 4? 1 Corintios 12, 4. ¿Cómo dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué cosa? El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es, ¿qué cosa? El mismo. Mi pregunta, ¿está involucrado el Padre Celestial con los dones espirituales? Sí. ¿Está involucrado Jesucristo con los dones espirituales? Sí. ¿Está involucrado el Espíritu Santo con los dones espirituales? Sí. Entonces, ¿una cosa seria o no es una cosa seria? ¿Es serio o no es serio? ¿Cómo es posible que usted le dé un armamento y usted ande a la calle con la mano pelada? Ay, Señor, ¿qué te pasa, mi hijo? Me están persiguiendo. ¡Ametrállalo! ¿Pero con qué? ¿Cómo que con qué? Te entregué las armas, úsala. ¿No son esos los dones espirituales? ¿Son esos o no son esos los dones espirituales? Pienso que ha sido un grave error la costumbre de algunas personas que se llaman cristianas jugar a la iglesia. ¿Jugar a qué? Y han convertido su vida en una monotonía. ¿Qué es monotonía? ¿Qué es mono? ¿Y qué es tono? ¿Qué es monotono? ¿Verdad que eso es aburrido? ¿Es aburrido o no aburrido? ¿Es aburrido o no aburrido? ¿Le gusta a Dios lo estereofónico? ¿Qué es estereofónico? A ver, si usted hay una música que nada más una sola cosa, ¿se aburre o no se aburre? Y sabe que el demonio ahora, para hipnotizar a la gente, usa estos ritmos raros que hay ahora. Cututun, 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 y usted termina hipnotizado. Entonces el mensaje que no se dilucida en el consciente le entra por atrás y le agarra el hipotálamo. Y el hipotálamo que se lo agarran, le controlan el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico. Usted termina haciendo lo que el mensaje dice que usted no oyó. Y usted se convierte en una mojiganga por trayendo esa basura de música. Interesante. ¿Para qué crearon a Lucifer? Para producir música. ¿Es profundo esto o no es profundo? ¿Es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Yo felicito a los que tienen el don de música, de la música, del canto. Satanás siempre los persigue para convertirlo en persona orgullosa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Porque él no soporta que le hagan la contraria. Él anda atrás de todo lo que son músicos para que le sirvan a él. Hay una canción que no me gusta acordarme de ella. Y cada vez que me acuerdo tengo una lucha de varios días porque es una canción, por una cuestión hecha, mire, con toda la de la ley. Yo no voy a decir ni cuál es ni dónde es, porque si usted la oye, usted se mete en problemas. Es algo tan perfectamente hecho que eso es increíble. Comienza con violines. Hay un libro que se llama Historia de la Redención. Cuando tenga tiempo, lea la página 25. ¿Cómo se llama el libro? ¿Han oído hablar de ese libro? Página 25. Allí dice para qué fue creado Lucifer.
Le voy a decir un secreto que ya no será secreto porque se lo diga. A Dios le gusta tanto la música. Tan con la música que mientras él estaba creando, las estrellas del alba alababan. Él no hay un momento que no esté oyendo música. Es más, si usted mira con curiosidad, todo lo creado tiene música. Analícenlo. Todo, hasta los átomos. Cosa linda, mamá. Entonces, si usted entiende el valor de la música, entiende el valor de la adoración. Mire qué interesante. Nunca habrá un reavivamiento genuino con música mala. Yo digo, toda persona que Dios le ha dado el don del canto, el don de la música, ore por esa persona, para que Dios le cuide y le proteja, porque es que el enemigo le echa el ojo encima. Él sabe el poder que la música tiene. Y la música tiene la facultad de tomar el control de la gente. Dime qué música oyes y te diré a qué Dios adora. Eso es más profundo de lo que nadie se puede imaginar. La música. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 8. Pregunto, ¿tiene que ver con los dones espirituales del Espíritu Santo? Sí. ¿El Padre Celestial? Sí. ¿El Señor Jesús? Sí. Dice ahora el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? ¿Qué le dieron a Bezalel? Le dieron sabiduría. A otro palabra de ¿qué? De ciencia. ¿Qué le dieron a Bezalel? Ciencia, según el mismo Espíritu. A otro ¿qué cosa? Fe, por el mismo Espíritu. ¿Creyó Bezalel lo que Moisés le dijo? ¿Le habló Dios a Moisés acerca de Bezalel? ¿Sí o no? ¿Le habló Moisés al pueblo de Israel de lo que Dios le dijo? ¿Fue y le contó a Bezalel lo que había dicho Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos que Bezalel le creyó a Moisés lo que le dijo? ¿El tabernáculo era el mejor testimonio o no? ¿Se hizo el tabernáculo o no se hizo? Entonces Bezalel le creyó a Dios. La pregunta es, ¿le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Si es verdad que usted le cree a Dios, su vida no puede ser igual. No puede ser igual. A mí me gusta que Dios es dinámico. ¿Cómo es Dios? Dinámico. ¿Cómo es Dios? Dinámico. ¿Qué es un dínamo? Movimiento. Cuando yo era joven, y hace bastante de eso, las bicicletas tenían luz. Ahora tienen que pila, y ahora tienen que bobería. Eso está atrasado. Yo digo, este es el mismo atraso más grande que la época actual. Porque las pilas se descargan, ¿o no? Pero compadre, una bicicleta con un dínamo ahí detrás, ¿cuándo se descargaba? Nunca, cosa linda, mamá. La rueda de atrás iba corriendo dando vueltas y el dínamo se pegaba ahí y a medida que corría la rueda le estaba dando vuelta al dínamo y el dínamo se cargaba y siempre había luz y nunca faltaba la luz. ¿Eran bobos los viejitos? No, bobos son los de ahora. Que pila y pila. ¿Y para qué quiero yo pila? Póngale un dínamo, compadre. ¿Entendieron? Está funcionando todo el asunto. Funciona el universo entero. Mueve Dios el universo entero y nada choca. Entonces, ¿es dinámico Dios o no es dinámico? Y así pasa con el cristiano. Si es verdad que está conectado, es una persona dinámica. No puede ser igual. Las cosas no pueden ser igual. ¿Cómo no pueden ser las cosas? No pueden ser igual. No pueden ser igual. Dios es dinámico. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 10? A otro el hacer milagros, a otro ¿qué cosa? Profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice? Como Él quiere. ¿Esos dones cómo son? Espirituales. La primera lista, ¿dones cómo? Dones espirituales. Número 2, bueno, después usted se sienta tranquilo, lee otra vez la lista y escribe todos los dones que aparecen. ¿Hay bastantes dones ahí? A ver, ¿sí o no?
Número 2, dones ministeriales, Efesios capítulo 4, versículo 11. Recuerde que estamos compartiendo algunas listas que uno encuentra por ahí de estudiosos investigadores. Efesios 4, versículo número 11, ¿qué dice el verso 11? Y él mismo constituyó a unos, ¿cómo? Apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores, ¿y qué más? Y maestros. ¿Qué significa la palabra ministrar? Servir. Los dones ministeriales son ¿para qué? Para servir. ¿Qué significa apóstoles? Un apóstol es un enviado. Un profeta es un enviado. Un evangelista es un enviado. Y un pastor es un enviado. Y un maestro es un enviado. ¿Se han dado cuenta? Sí. Todos son enviados. Ahora, ¿es lo mismo un apóstol que un profeta, que un evangelista, que un pastor y maestro? ¿Es lo mismo? No. No. ¿Quién reparte los dones? ¿Cómo lo hace él? ¿Significa eso como le da su gana? ¿Él sabe lo que está haciendo? ¿Qué le dio Dios a usted? Miren, estos dones son maravillosos. Y si usted logra que el Espíritu le combine a algunos, mamacita linda, compadre, usted es una bomba de tiempo, usted es un toro. ¿Qué es usted? Un toro, compadre. Toro era lo máximo cuando yo era un niño. Cuando decían ese tipo es un toro, olvídese. Y le dice un día a un muchacho a otro, le dice, oye caballo, ese tigre se cree un león, pero el palomo es un pato, le dice. Explíqueme usted qué es lo que significan todos estos animales. Y personas extranjeras que no son de aquí no entendieron ni papa. Oye caballo, le dicen. Imagínese usted esa frase escrita en chino, de que para descubrir cuál es el mensaje. Cosa linda, baba. Y eso pasa con los idiomas bíblicos. El hebreo es el hebreo, el arameo es el arameo y el griego es el griego. Y tenemos la Biblia en español y nos creemos la muy cosa porque, espérese, cálmese, aguántese el orgullo, espérese, vaya al idioma original, investigue a profundidad cómo es que va el negocio. Porque hay gente que hacen traducciones de la Biblia y le dan la vuelta para que digan lo que ellos quieren que diga. ¿O no? ¿O no? Me gustan algunos rostros de ustedes que se quedan diciendo, ¿qué pasó aquí? Si su iglesia cree en la inmortalidad del alma y usted traduce una Biblia, ¿cómo te la va a traducir? Mi pregunta, Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo al ladrón? El ladrón le dice, Señor, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Usted encuentra algunas versiones de la Biblia donde el traductor le dio la vuelta y lo puso para lo que le conviene a él. Y dice que el Señor le respondió, dice esa traducción muy mala, le dice que el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es correcta esa traducción? ¿Fue Cristo ese día al paraíso? No. ¿Van los muertos al paraíso? No. Para ir al paraíso, ¿cómo hay que estar? Vivo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Y cuando María vino a tocarlo, ¿qué le dijo María? No me toque que no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Cuando fue y subió y bajó, pregunto, ¿se le acercó a los discípulos? Sí. ¿Lo tocaron? Sí. ¿Qué hizo con Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo veo y lo toca, mi hermano, con cuento. ¿Qué cuento ese? Diga que resucitó, cosa linda, papá. Hasta que yo no ponga mi dedo en su mano y vea el hoyo que le hicieron con los clavos y meta la mano en el costado, yo no creo. ¿Apareció Cristo? Sí. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, ven, entra tu dedo aquí y entra tu mano por acá. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Ese era Jesús o no era Jesús? ¿Cuándo subió al cielo? Cuando resucitó. Entonces, ¿está peligrosa esa traducción o no? Por eso repetimos, es saludable que usted estudie más la Biblia, por favor. Tómelo más en serio. ¿Cómo usted toma su salvación y la pone en un juego? Que fulano dijo, que Panesejo dijo, ajá, ¿y qué dice usted? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo creo que nos estamos dando a entender, ¿verdad? Esto de los dones espirituales es una cuestión interesante. Bueno, ¿qué le parece bien si aterrizamos ya aquí? Vamos con la tercera, motivacionales, Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo número 8. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8? ¿Cómo dice el 6? Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, ¿qué dice? Con alegría. Mi pregunta, ¿deberíamos pedirle a Dios que nos llene con sus dones espirituales? Sí. Y yo pregunto, ¿qué ocurre si usted usa y trabaja con el don que le dieron? ¿Qué pasa con eso? ¿Se queda con uno solo? No. ¿Qué hace Dios? Está claro que si usted usa el que le dieron, el Espíritu le añade más. Y el límite lo pone usted. ¿Es así o no es así? Porque no es verdad que el Espíritu va a hacer que usted pase vergüenza si usted está en el campo de batalla. ¿Es así o no es así? Permita a Dios que usted le crea a Dios. Porque si usted le cree a Dios, el Señor es capaz de hacer lo que usted no puede imaginarse. Bien, estamos en Romanos 12, pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y aterricemos. Primera de Pedro 4:10. ¿Cómo dice el versículo 10? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice ahora? Ministrelo. ¿A quiénes? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con los dones? Ministrarlos. ¿Y qué significa ministrar? Servir. ¿Quién es un ministro? Si usted tiene el don de cantar, ¿debería cantar en lugares exclusivos para que le paguen? No, señor. ¿O debería cantar porque debería cantar? A ver. ¿Qué debería hacer? Cantar. Oiga, si usted tiene el don de cocinar y usted cocina, bueno, ¿qué debería hacer? Cocinar, compadre. Cocinar. Porque cuando usted cocina, ¿usted qué cosa? Cocina. Bueno, hay que probar a ver, dicen que alguna gente de los que están aquí cocinan, dice que excelente, eso hay que comerlo para creerlo. Alabado sea Dios. ¿Comerlo para qué? Para creerlo. Comerlo para creerlo. En definitiva, mi pregunta, ¿otorgó Dios a Bezalel en el Antiguo Testamento y a Oliab le otorgó Dios dones espirituales para hacer el tabernáculo? Sí. ¿Tenemos confirmaciones de que recibieron esos dones espirituales, sí o no? Sí. El mismo tabernáculo era una muestra de que sí fueron llenos del Espíritu Santo y esos dones espirituales. Sí. ¿Aceptó Dios la obra que resultó como consecuencia de el otorgamiento de esos dones espirituales? ¿Hizo Dios que ungieran esos muebles del santuario antes de ser usados? Sí. ¿Se manifestó Dios en el tabernáculo? ¿Venía Dios y se depositaba en el lugar santísimo? ¿Sobre el propiciatorio? ¿Le dio Dios sabiduría a los que trabajaron en aquel asunto? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo con usted también? Amén. ¿Usted lo cree o usted lo sabe? Ay, mamá. Le hago una pregunta. Imagínense por un momento, por favor. Por un momento. Imagínense por un momento. Por un momento. Imagínense que los cristianos decidan creerle a Dios. ¿Qué pasaría con el mundo? Oiga, qué contradicción es. Imagínense que los cristianos decidan creerle a Dios. ¿Miente Dios? No. Bien. ¿Es todopoderoso Dios? Sí. ¿Los dones espirituales son sobrenaturales? Sí. ¿Ha determinado Dios cosas sobrenaturales para usted y para mí? Sí. Oiga, la pregunta que voy a hacer ahora,
Por favor, piense lo que va a responder. Mi pregunta. ¿Tenemos nosotros los seres humanos una simiente de abajo mala y pecadora que eso no sirve para nada? Sí. ¿Que le damos a nuestros padres? Sí. ¿La tenemos o no la tenemos? Sí. Y usted la cuida, y usted toda la monería del mundo, compadre, y los ejercicios, y el salón, y la manicure, y el pedicure, y todo lo curi. Oiga, qué relajo curi, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. En cambio, a usted le dieron una simiente que viene de arriba, que no peca ni puede pecar. ¿Y qué hace usted con esa simiente arriba? Ni le importa. Algunos ni lo saben que la tienen. Mire qué barbaridad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Nos dieron una simiente de arriba que no peca ni puede pecar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos cuidando la simiente abajo que no sirve para nada y descuidando la de arriba, que es la clave de todo este negocio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y usted ve la gente muy figurín y muy... ¿Tú me entiendes? Pero ¿y espiritualmente qué? Mi pregunta, ¿esto es serio o no es serio? ¿Los dones espirituales vienen de abajo de la naturaleza mala o vienen acompañando a la que viene de arriba? Entonces dejémonos de tontería, enfoquémonos para arriba. Porque la vida suya es el resultado del enfoque que usted tiene. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, ¿qué dice Pablo? Colosenses 3, 1 al 3, dejémonos de cuento. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿De dónde vino la simiente incorruptible? ¿De dónde vino? De arriba. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿qué dice ahora? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué cosa dice? En gloria. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Necesitamos vivir una vida diferente, por Dios. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 9. ¿Cómo dice? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de arriba. ¿Y qué es lo que no puede dejar de pecar? La de abajo. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O se va arriba o se va abajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál usted está alimentando? ¿Cuál es la que usted está alimentando? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿De quién es usted? Ay, mamá, caramba. Ay, mamá. Oigan, ¿quieren un examencito ahora que no le va a gustar? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Quieren su examen? Este examen es doloroso. ¿Quieren el examen o no lo quieren? No le va a gustar. ¿Están listos con el examen? Me gusta. A mí me gustan los exámenes que hagan llorar. Oiga, una vez estábamos, a ver cómo digo esto, con un poco de cuidado. A ver. ¿Ustedes creen que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Ustedes creen que Dios es capaz de enseñarle lo que sea? ¿Usted lo cree de corazón? ¿Usted cree que si usted ora y ayuna y le pide al Espíritu Santo, el Espíritu le puede enseñar lo que usted no se sabe? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree de corazón? Muy bien. En la universidad llegó, qué cosa linda, mamá. Llegó un dolor de cabeza y un espanto a todo el mundo. La famosa clase de griego koiné. Compadre, ahí no entendíamos ninguno. Estábamos hechos leña a todo el mundo. Estábamos hechos pero un desastre, un relajo. Y me dice un estudiante, un compañero de estudio, ¿por ti qué es lo que vamos a hacer? Digo, yo lo que voy a hacer es orar y ayunar.
Porque si esta mojiganga le escribió un hombre y esta mojiganga le enseñó un hombre, pues otro hombre se la puede aprender. ¿Y quién ha dicho que no? Y me fui a mi casa y Señor, yo no voy a dormir hasta que usted no me enseñe. Me importa amanecer orando, me importa mañana ayunar, me importa todo. ¿Cómo es posible que si ese mojiganga lo hizo un hombre, otro hombre no se lo puede aprender? Y teniéndolo a usted. Me fui al internado, yo dirigía la cuestión de educación física, y había no sé si en tu tiempo estaba, pero ahí cerca del cuadro telefónico, había una oficinita que tenía toda la mojiganga ahí. Salí, yo era de... monitor. allá afuera al lado donde está el cuarto el salón de conferencia. Ahí cuando se sube para la cuestión de la computadora, ahí abajo. Y salí, como me tenían mucha confianza, voy y le digo al monitor, ábreme la puerta. Y me dice, ¿a dónde va, profe? Digo, me voy para allá afuera. Me abrieron la puerta de ahí del internado y salí por fuera. Y me fui a la oficinita esa de educación física. Y ahí me arrodillaron como las 11:30 de la noche. Y empecé a llorar. Yo no me voy de aquí hasta que usted no me enseñe. Y me importa amanecer aquí. ¿Cómo es posible que ese otro hombre se lo supo? Usted no me lo puede enseñar a mí. Yo no soy tan bruto. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Para las 2:00 de la mañana, entonces ya como que el bruto se iba afinando. Papá Dios es tan hermoso. Ven, mi hijo, ven, yo te voy a enseñar. Ven, mi hijo, ven. Amanecí ahí, pero las 4 lecciones que había que traducir ya estaban traducidas. Al otro día por la mañana llegué, sin dormir, pues llegué, me bañé. Yo tenía una alegría tan grande, un gozo tan grande, estaba tan radiante. Y yo no sé si hice mal o hice bien. Compadre, en el comedor le dije a los muchachos, aquí tienen, tengan. Copien, ahí están las 4 traducciones de las 4 lecciones. Y me dicen, ¿cómo tú lo hiciste? Eso a ti no te importa, ahí están. Sí, porque tú no tienes que estar contando cosas. Mira cuando yo lo estoy contando. ¿Cuántos años pasaron ya de eso? Más de 30. Más de 30, Luis. Luis es misericordioso, dice más de 25. Andresito no había nacido. Imagínense. Oye, cuando los muchachos, porque no son tontos ni perezosos, cuando llegamos, el doctor Araujo era el maestro. Cuando Araujo ve que aquí todo el mundo le entregó las lecciones, dice, esperen. Cosa linda, mamá. Esperen, esto no es así. ¿Y cómo ustedes hicieron esas traducciones? ¿A quién ustedes le preguntaron? Y todo el mundo callado y yo también. Y no había Google Traduction. No, pues no existía ni el internet, compadre. Yo le estoy diciendo a la época de cuando Colón vino al mundo. Oye, ¿verdad? No existe nada de esa cosa, ¿eh? Amigo mío, y él se ríe y dice, ¿quién les ayudó? Siempre aparece un chismoso, siempre. Y le dice un chismoso, bueno, yo le voy a decir la verdad, porque siempre, mira qué desgracia, ¿eh? Los chismosos son mala fe. Te ayudan y denuncia a quien te ayuda a ver si le alan las orejas. ¿Tú puedes creer eso? Y dice el estudiante, pastor, sí, fue este. Y él empieza a reírse. ¿Cómo? ¿Cómo era Raúl? ¿Cómo? Si este fue que nos ayudó. Él hizo la traducción y nos dio copia a todo el mundo. ¿Cómo? Dice, y yo digo, tierra, trágame, ahora me van a comer a mí vivo. Y fue al revés. Me dice él, ¿y es cierto eso lo que estás diciendo de este muchacho? Digo, sí, es cierto. ¿Y cómo usted lo hizo? Yo no le voy a decir. Eso son cosas mías de Dios, yo no tengo que contarle a nadie. Pero, se ríe él, pero, dígame una cosa, porque él repetía así, ratatata. No me dé las explicaciones, pero, ¿fue usted que lo hizo? Sí. ¿Usted se atreve a pararse aquí y hacerme las traducciones, leyendo, lo puede leer? Digo, sí. Terminó la clase ese día y viene y me dice, ahora la clase la va a dar usted. Usted va a dar la clase. Digo, no, espérese un momento. Y me dice usted, espérese un momento. Él era el rector de la universidad. Siempre vivía muy ocupado. Usted la va a dar. Usted va a enseñar la clase. Usted va a enseñar el griego, coña, usted. Y vaya donde el que le enseñó, que lo necesita, que le siga enseñando. Pregúntenme quién dio los 4 griegos. 1A, 1B, 2A, 2B.
Pregúnteme cómo yo me ponía mi nota. Eso sí, me odiaban esos estudiantes que eso no tenía nombre. Me inventé todos los tipos de cosas para que aprendieran. Hasta una famosa mascota psicomotora. Y era exigente, pero exigente como el demonio. Y algunos se ponían furiosos. Esa famosa gramática de Steiner, yo creo que me la aprendí de memoria. Y algunos en la clase me querían como avergonzar. Me preguntaban cosas que no tienen nada que ver con ese griego, sino con griego más adelante. Pero el Señor, que no es tonto, ya me había dicho, Andrés, métele a esto. Yo le hago una pregunta, ¿es real Dios o no es real? Amén. Y entonces en algunas clases, algunos exámenes, un examen de eso, yo no sé ahora cómo será, pero en ese tiempo un examen te duraba 5 horas. Y 4 horas y muchas horas. Y entonces... ¿Cómo usted se pone a la nota? No, yo siempre he sido tonto, yo toda la vida he sido tonto. ¿Le decía a los estudiantes que le pusieran la nota? No, tampoco. Yo daba mis clases, daba mis exámenes y mis cosas y veía un promedio del grupo. Veía un promedio, porque había estudiantes que lo hacían muy bien. Es más, ahí hubo un estudiante que le dimos un griego y con ese solo griego fue a otra universidad fuera del país. Y me dijo, con el griego 1 que usted nos dio, 1A, hicimos los 4 griegos. Porque no era fácil. Yo he sido toda mi vida demasiado exigente conmigo mismo. Pero hay de ti si caíste en las manos mías porque yo te voy a exigir también. Había estudiantes, tú sabes que los jueves por la noche era el social, yo no sé si lo cambiaron. Jueves por la noche social y sábado por la noche. No, sábado no. Pues allá en mi tiempo había social jueves por la noche también. Y yo llegaba a la cancha a jugar también. Cuando yo veía a ciertos estudiantes medio flojones, decía, ¿y tú qué haces aquí? Pero así violentamente. Profe, que yo, váyase a estudiar, abusador. ¿Y usted era compañero con ellos? Sí, dormíamos en el mismo internado, nos bañamos en el mismo baño, jugábamos en la misma cancha, comían en el mismo comedor. Y era el maestro. A veces estaban ellos muy calientes jugando a su y yo llegaba y le decía, desde que termine ese juego, tú te vas. Uy, hubo uno que me denunció, compadre, con el pastor Wilson Robert. Fue y me denunció, que él se cree que él es el único, pone muchas tareas, exige mucho. Y ese tipo se desahogó. Y cuando terminó le dice Wilson Robert, entonces usted no está de acuerdo con el método del pastor. No, y los estudiantes no lo dicen, pero también. Y le dice el rector, recoja sus cosas que se me va de aquí ahora mismo. No lo quiero en la universidad, se me va ahora mismo. No le quiero ver la cara jamás. No lo quiero ver, se me va ahora mismo, se me va. No lo quiero como estudiante aquí. Anda la pista, entonces me mandan a buscar a mí. Y viene, pastor, te tiene que ayudar a fulano porque el rector lo votó. ¿Que lo votó? ¿Y por qué? Porque fue al mal de usted. Y yo empecé a reír. Ay, qué risa me dio eso, compadre. Y voy donde el rector, el tipo estaba caliente. Wilson Robert, ¿tú te acuerdas que era? Y voy y le digo, oiga, dígame una cosa, comandante. De que usted agarró un muchacho ahí y dice, pero ¿cómo es posible que me venga a hablarme de usted? Si lo que esta universidad está tomando prestigio, que gente que se fajan, que gente que estudia. Y viene este muchacho a quejarse de usted. No, ni lo quiero ver. Se me va, mire, ese se va, que se va. Y entonces le digo yo, bueno, yo tengo plan de llamar al norte. ¿Al norte? ¿A qué? Yo me voy a vivir mi experiencia ministerial, porque yo estudié teología para ser un pastor, no para ser un maestro. Si usted lo vota, me voy yo también. ¿Pero cómo? Cosa linda, mamacita linda. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay que dar una oportunidad a la gente o no? Y no lo votó por eso. Y yo le estaba hablando en serio. Tengo la mala costumbre de hablar muy en serio. Si ese pobre infeliz tiene la cabeza llena de tontería, ¿por qué hay que matarlo por cometer un error? ¿Había que matarlo por cometer un error? Y entonces le dieron una segunda oportunidad. La cosa de Dios, después la historia termina de otra manera, pero bueno. Yo le pregunto a ustedes cuántas cosas vienen a mi mente ahora. ¿Es real Dios o no es real? ¿Es real el Espíritu Santo o no es real? Le digo de corazón algo. Si Dios no fuera real como es, si las cosas de la Biblia no fueran como son, yo no sé qué hubiera pasado con la vida mía. Pero eso de creer por creer, Yo le pregunto, ¿le gustaría a usted darle a Dios todo derecho legal espiritual
para que el Espíritu Santo lo llene con los dones espirituales y usted pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su santa palabra. Le damos gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Le damos gracias, Padre, porque los dones espirituales son creados por el Espíritu y distribuidos por Él conforme a su voluntad para la honra y la gloria de su nombre, Padre amado, y la salvación de las almas. Le damos a usted, Señor, todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga, nos habilite, nos prepare y nos capacite y nos llene con esos dones espirituales para el cumplimiento de la misión. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.